lo que hemos descrito, ya en anatomía de que boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Todo eso llamamos que tracto digestivo. Pero, eso tracto digestivo, ¿cuál es su función? En este caso, ¿qué? La digestión, ¿no? ¿Ya? La absorción de los nutrientes. Pero en su trayecto tiene que glándulas anexas, es decir, aquellas que ayudan en la digestión, como que con el hígado, con el páncreas, que los vamos a ver. ¿Ya? Vamos, síganos. ¿Dónde se refleja? Se refleja a la pared abdominal, al hipocondrio ¿qué? Derecho, epigastro, hipocondrio ¿qué? Izquierdo, ¿no? Vamos a ver que si hablamos de cavidad abdominal, ¿dónde lo vamos a encontrar? Debajo del diafragma. A eso la literatura lo describe como ¿qué? Como espacio subfrénico ¿qué? Derecho, espacio subfrénico ¿qué? Izquierdo. ¿Son los lugares donde vamos a encontrar al hígado? Sí. Este hígado, la literatura describe que es el órgano más grande de cavidad abdominal, es el segundo órgano más grande después de la piel, ¿no? Ok. Ahí tenemos al hígado. Tiene que, ya lo hemos localizado, dónde se encuentra. ¿Ya? Ahora veremos qué caras va a tener. Tiene una cara que diafragmática, que es convexa, lisa, normalmente. ¿Por qué diafragmática? Porque se relaciona con qué? Con el músculo que diafragma. Esa característica va a tener, ¿no? Y esta va a ser la cara que visceral. La cara visceral, ¿ya? Es lo contrario a la diafragmática. Esta es circular. Y bueno, se relaciona con qué? Con las vísceras. Bueno, la literatura dice que existe un borde que delimita ambas caras. En este caso es el borde ¿qué? Inferior de qué? ¿Ya? No, este es el borde inferior, por si acaso. ¿Ya? Porque hay otros dos bordes más que los vamos a ir describiendo. Este borde inferior presenta, dice que, dos escotaduras en relación ¿qué? A dos detalles a dos detalles que anatómicos. El fondo de la vesícula biliar se relaciona con el borde inferior de ¿qué? De ese hígado y forma ¿qué? Su escotadura de ¿qué? De la vesícula ¿qué? Biliar. ¿Ya? Que se ven preparados, si se ve, se pincha o se ha pinchado en algunos casos, ¿no? No es la única escotadura. La otra escotadura se encuentra a este nivel. Esa es la escotadura de quién? La escotadura del ligamento ¿qué? Redondo. Escotada, el ligamento redondo, nada más. Sino ese borde inferior de qué? Del hígado presenta esas dos escotaduras relacionadas con esos dos detalles. Vamos a ver que este hígado está fijado, ya sea a pared anterior del abdomen o a músculo ¿qué? Diafragma. ¿Y cómo está fijado? Mediante ¿qué? Ligamentos. ¿Y qué es un ligamento? Es un ¿qué? Es un repliegue peculiar. Si hablo de ligamentos, hablo de ¿qué? De repliegues ¿qué? Vamos a ver qué características va a tener, ¿ya? ¿Qué estructuras va a fijar? Bueno, vámonos directamente con ¿qué? Con este ligamento. ¿Es el ligamento qué? Falciforme. Si hablamos del ligamento falciforme, vamos a hablar de ¿qué? Que está fijando ¿qué? Hígado ¿qué? A pared anterior del abdomen y también a músculo ¿qué? Diafragma. Algunas vísceras fijan solamente a pared o solamente fijan ¿qué? A diafragma, pero el ligamento falciforme fija a ambos. ¿Quién? Y al hígado. Si el hígado está fijado a pared anterior y a músculo diafragma mediante el ligamento ¿qué? Falciforme. El ligamento falciforme va a tener ¿qué? Un borde ¿qué? Libre. ¿Ya? Un borde ¿qué? Libre. Y en su borde libre, ¿qué vamos a encontrar? Ahí
esta estructura que se llama ligamento ¿qué? Redondo de qué? Del hígado, por si acaso. Hay ligamento redondo del útero, por si acaso también. El ligamento redondo del hígado, ¿qué es? Es un cordón fibroso. Dice que embriológicamente, ¿qué era? Era la vena que umbilical. ¿Qué está haciendo? Están fijando que hígado a pared anterior del abdomen. Están fijando hígado a la parte posterior del abdomen. Okay. Se encuentra en el borde ¿qué? Libre de qué? Del ligamento que falciforme, ¿no? Ok, ¿qué más? Vamos a ver que ese ligamento falciforme va a ir en dirección posterior y ¿qué? Se divide ¿qué? En dos. A eso llamamos ¿qué? El ligamento ¿qué? Coronario. Pero ese ligamento coronario tiene una hoja superior, una hoja ¿qué? Inferior. Y a la vez tiene un segmento ¿qué? Derecho, a la vez un segmento ¿qué? Izquierdo. Siempre hablando en posición ¿qué? Anatómica. ¿Una aguja ahí? ¿Qué es eso? ¿Eso es qué? Hoja ¿qué? Superior de qué? Del ligamento ¿qué? Coro. Podríamos decir que es su segmento ¿qué? ¿Y esto qué es? Hoja ¿qué? Superior del ligamento ¿qué? Coronario. Podemos decir su segmento ¿qué? ¿No? Ahora, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es un ligamento? Es un repliegue ¿qué? Peri. En algunos casos ¿qué? Fija hígado a pared o fija hígado a diafragma o fija a ambos, ¿no? Ese hígado. Depende de qué estemos hablando. Así que este ligamento falciforme se va a replegar de hígado a músculo diafragma. Se refleja de músculo diafragma a hígado o de hígado a músculo diafragma. Se está reflejando. Pero ¿por qué parte del hígado se va a reflejar? Aquí. ¿Qué es eso? ¿Eso es qué? El borde ¿qué? Postero superior del hígado. Hemos pinchado con algunos grupos. Si está pinchado ¿qué? En ese repliegue, hoja del superior del ligamento ¿qué? Coro. Pero si está pinchado ¿qué? En el hígado, ¿qué hemos dicho que es eso? Borde ¿qué? Postero superior de ¿qué? Del hígado. Ya. Es el lugar donde se refleja ese ligamento de músculo diafragma a hígado. ¿Ya? O en algunos casos ¿qué? Se está fijando. ¿Ya? Es lo que hemos dicho, ¿no? Y si hay hoja superior, habrá una hoja ¿qué? Inferior. Este blanquito es. ¿Qué van a decir? Hoja ¿qué? Inferior de qué? Del ligamento ¿qué? Coro. ¿Ya? Este es su segmento ¿qué? ¿Y esto qué es? La hoja ¿qué? Inferior del ligamento ¿qué? Coronario con su segmento ¿qué? Esa hoja inferior va a ir de hígado a músculo diafragma. Fija, se repliega. Y bueno, ¿en qué parte del hígado se va a reflejar? Hemos dicho. Si hay un borde postero superior, va a haber un borde ¿qué? ¿Borde qué? Postero inferior. En este caso de qué? Del hígado. Así que en el momento que se refleja ese repliegue peritoneal de hígado a diafragma, ese va a ser ¿qué? El borde postero inferior. ¿Ok? Sino estos ligamentos, hoja superior, hoja inferior del ligamento coronario, ¿qué se hemos dicho? Son repliegues ¿qué? Peritoneales. Esa característica tienen, ¿no? Así que están reflejando ya sea la hoja superior del hígado hacia el músculo diafragma, la hoja inferior del hígado al músculo ¿qué? Diafragma. Y hay un lugar donde no está cubierto de ¿qué? De peritoneo. Ya eso la literatura lo describe como ¿qué? Área desnuda de ¿qué? Del hígado. ¿Qué podemos decir? ¿Entre qué ligamentos encontramos el área desnuda del hígado?
entre la hoja ¿qué? Superior e inferior del ligamento ¿qué? Coronario. ¿Entre qué bordes encontramos ¿qué? El área desnuda del hígado? Entre el borde ¿qué? Postero superior y borde postero inferior de ¿qué? Del hígado, ¿no? Ok, esta hoja superior e inferior del ligamento coronario, ¿qué pasa? Va a ir lateralmente, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y se va a condensar para formar dos ligamentos que tienen la forma de un triángulo. Por eso se escribe como ¿qué? Ligamento ¿qué? Triangular ¿qué? En este caso ¿qué? Izquierdo, y este va a ser ligamento ¿qué? Triangular ¿qué? Dice que el izquierdo es más grande, más largo. Cosas se ven. El izquierdo es un poquito más estrecho. ¿Qué hacen estos ligamentos? Fijan, ¿qué? Hígado, ¿qué? Músculo, ¿qué? Diáfragma. Ligamento falciforme, ligamento redondo del hígado. Hoja superior, hoja inferior del ligamento, ¿qué? Coronario. Ligamento triangular izquierdo, ligamento triangular derecho. ¿Qué son? Son ¿qué? Pliegues, y a la vez ¿qué hacen? Fijan que hígado, ya sea músculo diafragma o ya sea que a su pared anterior ¿qué? Del abdomen, ¿no? Son medios de diferencia. No es el único. No es el único, ¿no? Vamos a ¿qué más? Si no, estos ligamentos son ¿qué? Son medios de ¿qué? De fijación del hígado. Se les puede apreciar en preparados y si les hemos pinchado. Todo eso hemos pinchado, ¿no? Ahora, vamos a ver que esta cara visceral del hígado va a tener que fisuras, va a tener que surcos, fosas, surcos que vamos a ir describiendo. Vamos. Si todo hablamos en posición anatómica, la vida es más fácil, ¿no? Si no, bueno, ni modo. Dos mundiales. Dos mundiales se va a quedar. Vamos a ver que el hígado, ya su cara visceral, va a presentar ¿qué? Fisuras, surcos, fosas que dividen a la cara visceral del hígado cuatro lóbulos. Porque la cara diafragmática se divide a ¿qué? Dos lóbulos. Ahí tenemos el lóbulo ¿qué? Derecho, lóbulo izquierdo. Pero cara ¿qué? Diafragmática. ¿Quién lo divide? El ligamento falciforme. Pero ahora veremos cara visceral. Vamos a ver que esta cara visceral, en la parte media, ¿qué va a tener? Un lugar donde entran y salen estructuras vasculonerviosas. Eso se llama ¿qué? Hilo. Una víscera maciza, es decir, aquella que no tiene lumen, tiene que un lugar por donde ingresan y salen estructuras vasculonerviosas. ¿Eso qué se llama? Ilion. ¿Ilion de qué? En este caso es ilion de qué? El hígado. ¿Qué nombres más tiene? Ilion de hígado. ¿Qué más? Porta qué? Hepático. ¿Qué más? ¿Surco qué? El ilion del hígado había tenido esos dos nombres además. Porta hepático. No estoy diciendo qué. Triada portal, estoy diciendo qué. Porta hepático. No estoy diciendo qué. Vena porta hepático. Estoy diciendo qué. Porta hepático, ¿no? Bueno, este porte hepático, ¿qué hemos dicho? Es el hilo del hígado. Es por donde ingresan y salen estructuras ¿qué? Básculo. Ok. Vamos.
Vamos a encontrar también ¿qué? Otra estructura aquí. ¿Esto qué se llama? Fisura. ¿Fisura de qué? El ligamento ¿qué? Redondo. Es por donde profundamente encontramos ¿qué? Un ligamento. ¿Qué se llama? Ligamento redondo. El hígado en este caso. Posteriormente, ¿qué encontramos? Otra fisura. Fisura del ligamento ¿qué? Venoso. ¿Por qué venoso? Porque profundamente encontramos ¿qué? El ligamento ¿qué? Venoso. Ahora, vamos a ver que si desplegamos ¿qué? La vesícula biliar, ahí vamos a encontrar ¿qué? La fosa de ¿qué? De la vesícula ¿qué? Biliar. Y esa fosa, vamos a ver qué es donde se encuentra ¿qué? La vesícula ¿qué? Biliar. Ahora, aquí vamos a encontrar, no es una fisura, tampoco es que una fosa, en este caso ¿qué va a ser? Un surco. ¿Surco qué? De la vena cava, nada más. No es que sea un surco de la vena cava inferior, por si acaso. ¿Ya? Ahora, que se relaciona con la vena cava inferior es otra cosa. Pero el surco se llama surco de la vena cava. ¿Ok? ¿Qué vamos a decir? Hacia el lado ¿qué? Izquierdo de la fisura del ligamento redondo y de la fisura del ligamento ¿qué? Venoso, todo esto ¿qué se llama? Lóbulo ¿qué? Izquierdo del hígado, pero cara ¿qué? Visceral. Hacia el lado derecho de la fosa de la vesícula biliar y del surco ¿qué? De la vena cava, todo esto se llama ¿qué? Lóbulo ¿qué? Derecho del hígado, pero su cara ¿qué? Visceral, por si acaso. Nos falta ahora el lóbulo ¿qué? Cuadrado y lóbulo ¿qué? Caudal. Este va a ser el lóbulo ¿qué? Cuadrado, por si acaso. El anterior siempre es el cuadrado, el posterior va a ser el caudal, por si acaso. Siempre hablando en posición anatómica. El lóbulo cuadrado está rodeado por 4 detalles anatómicos. Anteriormente, ¿qué? Borde ¿qué? Inferior del hígado, hacia el lado ¿qué? Izquierdo, siempre en posición anatómica. La fisura del ligamento ¿qué? Redondo, hacia el lado derecho ¿qué? La fosa de la vesícula biliar, posteriormente ¿quién? El porta hepático. Sino esos cuatro detalles anatómicos ¿qué hacen? Rodean ¿qué? Al lóbulo ¿qué? Cuadrado. ¿Okay? Bueno, posteriormente ¿qué encontramos? Hemos dicho que el lóbulo ¿qué? Lóbulo ¿qué? Caudal. ¿Ya? El lóbulo caudado también se va a relacionar con algunos detalles. Anteriormente ¿qué encontramos? El porta ¿qué? Hepático. Hacia el lado ¿qué? Izquierdo ¿qué encontramos? La fisura del ligamento ¿qué? Venoso. Hacia el lado derecho ¿qué encontramos? Surco de la vena ¿qué? Así que esos detalles están rodeando ¿qué? A ese lóbulo ¿qué? Caudal. Pero la literatura dice que este lóbulo caudado va a presentar como protuberancias, como mamelones. ¿A eso qué llamamos? Procesos. Al lado ¿qué? Izquierdo, al lado izquierdo, siempre en posición anatómica, encontramos ¿qué? El proceso ¿qué? Papilar. ¿Ya? Proceso ¿qué? Papilar. Ahí está. Hacia el lado ¿qué? Derecho, ¿qué encontramos? El proceso ¿qué? Caudal. ¿Ya? Proceso caudal. ¿Qué más vamos a decir? El proceso caudado se encuentra, ¿qué vamos a decir? Entre el surco de la vena cava y el porto hepático. También podemos describir de esa forma, ¿ya? También podemos verlo de esa forma. ¿Ok? Cara diafragmática, 2 lóbulos. Cara visceral, 4 lóbulos, por si acaso. Por si acaso.
Ya. Bueno, vamos a ver que el hígado, como se encuentra en cadera abdominal, ¿qué? Se va a relacionar con qué? Con diferentes vísceras, ¿no? Nos veamos algunas impresiones que tienen esas vísceras en esta cara visceral de qué? Del hígado. Veamos. Este color, ¿qué color es? Verde. Ok. ¿Este es qué? ¿La impresión qué? Cólica. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer de la impresión cólica? ¿Se relaciona con qué? Con la flexura cólica qué. Si digo flexura cólica izquierda, ¿estará bien? No. No, está bien. Ah, posteriormente, ¿qué encontramos? Este color, ¿qué color es? Crema, Crema. mostaza. Mostaza. Esta es la impresión ¿qué? Renal. Si vas a relacionar con qué? Con el riñón ¿qué? En este caso ¿qué? Derecho. ¿Ya? Tienes relación con el riñón derecho. Y más, posteriormente, ¿qué encontramos? ¿Qué color es? Morado. Morado. ¿Es la impresión qué? Suprarrenal. La glándula. ¿Se relaciona con qué? ¿Con él? Con la la glándula suprarrenal, en este caso ¿qué? derecha. Derecha, ¿no? Y bueno, más medialmente encontramos ¿qué? Otra impresión. Esa es la impresión ¿qué? Duodenal. ¿Qué vamos a hacer de la impresión duodenal? ¿Se relaciona con qué, hemos dicho? Con el ¿Qué? ¿Se relaciona con qué? Con el segmento supramesocólico de la cara anterior de la segunda porción de qué? Del duodeno. Más específicamente. ¿Qué más? Vamos a decir que la impresión ¿qué? Cólica, la impresión duodenal, la impresión renal, forman parte de qué? De la cara ¿qué? Visceral del lóbulo derecho del hígado, por si acaso. Y no estoy mencionando ¿qué? A la impresión ¿qué? Suprarrenal. ¿Por qué? Porque esta, según los clásicos, forma parte de qué? Del segmento posterior de la cara diafragmática de qué? Del hígado. ¿Ya? Algunos autores dividen a la cara diafragmática en tres segmentos. Un segmento anterior, un segmento medio y un segmento posterior. Y en ese segmento posterior se está reflejando ¿qué? La impresión suprarrenal. ¿Qué más? Vámonos más medialmente, ¿qué vamos a encontrar? Esta también va a ser la impresión ¿qué? Gástrica. Se relaciona en este caso con qué? Con el estómago. Vamos a ver que va a relacionarse con el estómago. Y bueno, la impresión gástrica, ¿dónde se va a encontrar? En el lóbulo izquierdo. Del Lóbulo hígado. izquierdo de qué? Del hígado. Pero cara ¿qué? Visceral. Visceral. Por si acaso. Ahora. Aquí. Ahí vamos a encontrar la impresión ¿qué? La impresión ¿qué? Esofágica. La impresión esofágica, vamos a ver que se va a encontrar ¿dónde? ¿En qué parte del hígado? También se encuentra aquí en el segmento posterior de la cara diafragmática de qué? Del hígado. ¿Con qué se relaciona? Con el esófago. Va a tener esa relación. Y bueno, ¿qué nos falta? ¿Habrá impresión cardíaca? ¿Qué dice? Sí, hay. ¿Dónde se encuentra esa ¿Dónde impresión? está? Dijo que en la cara diafragmática se encontraba la impresión cardíaca. ¿Eso dije? Sí, en la cara diafragmática, doctor. ¿Está bien? ¿Usted dijo? En el lóbulo derecho, en la cara diafragmática, por medio. No, es en el derecho, izquierdo. Izquierdo. Sí, en el izquierdo, por el ligamento del músculo diafragmático. El ligamento diafragmático. Por el ligamento del
Corazón. ¿Mediante qué? El tendón del músculo diafragma se va a relacionar con qué? Con el hígado. Formando qué? La impresión qué? Cardíaca. Impresión cardíaca, localización a nivel del hígado, ¿qué vamos a decir? Se encuentra aquí en el lóbulo ¿qué? Izquierdo del hígado, en su cara ¿qué? Diafragma. Por si acaso, ¿ya? Así que tendrá impresión cardíaca ese hígado, sí tiene, pero es indirectamente mediante el tendón del músculo ¿qué? Diafragma. ¿Estará en contacto directo con el estómago, perdón, con el corazón? No, no está en contacto directo. ¿Ya? Pero, presenta su impresión, en este caso, ¿qué? Cardíaca sí va a presentar. Ok, ¿qué más? Las impresiones costales. Hemos visto que esos ligamentos que hacen fijan, ¿no? El hígado a ya sea músculo diafragma o pared. ¿Y será lo único? No, encontramos aquí otro medio de fijación. ¿Qué se llama esto? Momento menor. Momento o Menor. epiplón ¿qué? Menor. El aumento o epiplón menor, ¿qué hace? Fija la cara visceral del hígado, ¿a dónde? A estómago, a curvatura ¿qué? Menor. Menor. Y en algunos casos se forman así que otros ligamentos más. Aquí se forma otro ligamento. ¿El ligamento qué? Hepatogástrico. ¿Ya? Otro se forma aquí otro ligamento. ¿El ligamento qué? Hepato qué? Esofágico. En el borde libre del aumento menor se forma el ligamento qué? Hepato qué? Duodenal. Que en este ligamento hepatoduodenal encontramos qué? La triada qué? Portal. ¿Qué estructuras forman parte de la triada portal? Aunque no olvide, esto es un corte, ahí vamos a hacer un corte, ¿qué? ¿Qué es eso? Transversal. Ok. La vena. Es la parte anterior, posterior, lateral ¿qué? Derecho, lateral ¿qué? Anteriormente encontramos dos estructuras en color verdecito y rojo. ¿Qué es el color verdecito? ¿Ah? ¿Conducto qué? Boledo. ¿Rojito qué será? ¿Arteria qué? ¿Hepática qué? Propia. ¿Y solito? ¿En color azulito qué será? Vena qué? Portal. La triada portal está formada, ¿cómo es su nombre? Triada. Tres cosas. ¿Ya? Anteriormente dos estructuras. Lado derecho, boledo. Lado izquierdo, arteria hepática ¿qué? Propia. Solito posterior, ¿quién? La vena portal. ¿Ya? Estas tres estructuras forman parte de la triada ¿qué? ¿Dónde lo veo? Aquí en el borde libre del aumento ¿qué? Menor, o si quieren a nivel ¿qué? Del ligamento hepatoduodenal. Ahora, el término triada portal, vena porta hepática y porta hepática ¿serán iguales? No. Esos tres términos son diferentes. Vena porta hepática, triada portal y porta hepático son dos características muy diferentes. ¿Se explica? No es medir. Bien. ¿Qué es eso? Segmentación. ¿Se puede segmentar el hígado? ¿Qué dicen? ¿Cuántos segmentos tiene el hígado? ¿Qué dice ahí? 5, 6. ¿Tiene qué? 8. El primer segmento, ¿dónde se encuentra? A nivel del lóbulo ¿qué?
caudal. El primer segmento se encuentra a nivel del lóbulo caudal. Ahora veamos los otros segmentos. Pero para eso vamos a hacerlo de la siguiente forma. El hígado lo vamos a dividir en primera instancia ¿qué? De dos formas. Lo dividimos en una línea media. ¿Qué va a hacer esto? Derecho, izquierdo, ¿qué dicen? Derecho. Ok, bien. ¿Y esto va a ser qué? Izquierdo. Muy bien, izquierdo. Ok. A esa porción derecha e izquierda del hígado lo vamos a volver a ir mediante otra línea ¿qué? Vertical. Ahí tenemos. ¿Cuál va a ser medial? ¿El 1 o el 2? El 1. Ok. Medial, ¿y esto va a ser qué? El lado izquierdo igual, lo volvemos a dividir. ¿Eso va a ser medial o lateral? Medial. ¿Y eso va a ser qué? Lateral. Muy bien. Ok. A ese hígado lo vamos a volver a dividir, pero ya no con líneas imaginarias verticales, ahora vamos a ver horizontales. ¿Ya? Ahí tenemos la línea horizontal, aquí no lo vamos a dividir, aquí se continúa esa línea horizontal. Lo que es superior en posición anatómica va a ser ¿qué? Posterior, por si acaso. No, todo esto va a ser ¿qué? Posteriores. Y lo que es inferior va a ser ¿qué? Anterior. Lo que es superior es posterior y lo que es ¿qué? Inferior va a ser ¿qué? Anterior. Así que vamos a combinar esas palabritas. Derecho, izquierdo. Medial, lateral. Anterior, posterior. ¿Ya? Vamos a conjugar esas palabras para poder conocer ¿qué? Los segmentos que tiene el hígado. ¿Ok? Va. Hablaremos de qué? Del segmento ¿qué? 2 del hígado. ¿Qué vamos a decir? ¿Es el segmento qué? ¿Segmento qué? Más Posterior qué? lateral. Lateral qué? Izquierdo, derecho. Izquierdo de qué? Este, vamos, segmento qué? Anterior o posterior. Anterior qué? Medial o lateral. Lateral de qué? Derecho, izquierdo. Izquierdo. Vamos, segmento 4. ¿Segmento qué? Segmento medial. ¿Habrá anterior y posterior? No. No lo hemos dividido. ¿Qué vamos a decir? ¿Segmento qué? Medial. Medial. Izquierdo. En este caso es medial. ¿Algunos quieren como medial izquierdo? ¿Segmento qué? 5. Vamos. No. ¿Segmento qué? Anterior. ¿Antero qué? Antero medial derecho. ¿Medial qué? Derecho. ¿Segmento qué? 6. ¿Segmento qué? Antero lateral ¿Lateral derecho. qué? Segmento 7. Segmento ¿Segmento qué? postero lateral ¿Postero qué? derecho. ¿Lateral qué? Derecho. Y segmento 8. ¿Postero qué? Postero ¿Medial qué? derecho. Como ven, solamente es combinar esas palabras. Anterior, posterior, medial, lateral, derecho e izquierdo. Ya tenemos el nombre de cada segmento. ¿Será difícil? No. No es difícil. Si no solamente fotográfica, vamos a ver que la vida es más fácil. El 1 dónde está. Segmento El 1 dónde. Ah, está metido. Bueno, vascularización de qué? De hígado. Vamos a decir que tiene ¿qué? 2 fuentes de irrigación. 2 fuentes de vasculación. Igual que el pulmón. El pulmón tenía una irrigación ¿qué? Funcional y una irrigación ¿qué? Nutricia. La irrigación nutricia del pulmón era mediante ¿qué, jóvenes? Hay personal uno, ¿eh? Nutrición. Juan, ¿qué es el uno? No,
primero dónde viene. Arteria. Lo primero dónde viene. Son que las arterias bronquiales. La irrigación funcional y nutricia de que el hierro se va de la siguiente forma. Ahí tenemos. Hablamos de qué, de la nutricia. Es decir, aquel vaso sanguíneo que trae ¿qué? Nutrientes, oxígeno, ¿para qué? Para que esas células del hígado vivan. ¿Hablamos de qué? ¿Qué es esto? Forma parte de la triada portal. Se encuentra en una posición anterior y izquierdo a nivel de la triada portal. ¿Estoy hablando de qué? Arteria hepática. Arteria hepática propia. ¿Arteria qué? Hepática propia. ¿Arteria qué? ¿Hepática qué? Propia. ¿Nace de qué? De la arteria hepática común. Asciende por podemos ir por dónde? Por el ligamento qué? Hepato qué? Duodenal. Forma parte de la triada portal. Y bueno, antes de llegar a qué? Ha llegado, se divide en sus ramos ¿qué? Izquierdo y derecho. Del ramo izquierdo nace que la arteria ¿qué? Cística para llegar ¿qué? La vesícula ¿qué? Biliar. Pero por ahí ¿qué está en? Sangre ¿qué? Con alta concentración en oxígeno y nutrientes. Por ende, mediante esa arteria se va a nutrir ¿quién? El hígado. ¿Estamos? Ok, gracias. Esta, Vena. ¿qué es? Vena. ¿La vena quién? Porta hepática. En alguna literatura pueden encontrar como vena porta, nada más. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Vena porta ¿qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a decir? Drena la sangre. Déjame sentir qué. Vamos a ver que la vena porta hepática analizaremos. ¿Ya? Está formado por la vena ¿qué? Mesentérica ¿qué? Superior y la vena ¿qué? Sí. Solo hablamos de la vena mesentérica ¿qué? Superior. Superior. Del lado derecho, ¿quiénes llegan? Las venas cólicas derechas. ¿Nos interesan? No. Del lado izquierdo, ¿quiénes llegan? Las venas ¿qué? Intestinales. ¿Y nos sirve? Claro que nos sirve. Porque ¿qué pasa en el intestino delgado? Existe la absorción de qué? De los nutrientes. Mucho que ese tracto digestivo que tiene diferentes funciones dependiendo de qué localización, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasa en el intestino delgado? Se absorben los nutrientes. ¿Y a dónde creen que va eso? Va a ir mediante las venas. En este caso, ¿qué? Iliares y leales. ¿A dónde? ¿Dónde van las venas intestinales? Intestino delgado. ¿Dónde van? Ah, no, La mesentérica. vena mesentérica ¿qué? Inferior. Y la vena mesentérica superior, detrás del culo del páncreas, se unen con ¿qué? Con la vena ¿qué? Esclénica, y van a formar ¿qué? La vena porta hepática, ¿qué está trayendo? Sangre desoxigenada, ok, no nos interesa eso, pero ¿qué más está trayendo? Nutrientes. Esos nutrientes tienen que ir a la parte sistémica, pero tienen que pasar por donde? Por hígado. ¿Por qué pasa? Porque aparte de que ese intestino ¿qué? Delgado va a absorber ¿qué? Nutrientes, también puede ¿qué? Absorberse ¿qué? Sustancias extrañas como virus y bacterias. Así que esa sangre, antes que llegue a la circulación sistémica, tiene que pasar por ahí para ser eliminadas esas sustancias. Y por eso llamamos ¿qué? A la vena porta hepática como ¿qué? Como la vascularización ¿qué? Sistémica. ¿Por qué? Porque esa sangre va a ir ¿a qué? A pasar por el hígado para cumplir sus funciones hígado. En este caso está cumpliendo ¿qué? Su función.
Deberían tener esa circulación que existe. Y bueno, la arteria hepática que es propia, llevando sangre oxigenada, llevando ¿qué? Nutrientes, ¿para qué? Para que, en este caso, ¿qué? Esas células vivan. ¿Todas las células de qué viven? Nutrientes y oxígeno. ¿Y quién lleva todo eso? La arteria ¿qué? Hepática ¿qué? Propia. ¿Qué más? Y bueno, superiormente, esa sangre va a pasar ¿a dónde? A la parte sistémica. ¿A dónde? A la vena cava ¿qué? Inferior. ¿Y por dónde pasa? Por venas que se encuentran superior al hígado, se puede decir. ¿Qué se llaman? Venas ¿qué? Suprahepáticas. Que normalmente son dos. Ahí tenemos la vena ¿qué? Supra ¿qué? Hepática ¿qué? Derecha y vena suprahepática ¿qué? Siempre en posición atómica, ¿no? En algunos casos hay la vena suprahepática intermedia. Puede que exista, puede que sí. Es inconstante. ¿Qué más? El hígado está inervado, sí. Está inervado por el qué? Por el plexo ¿qué? ¿Ya? Si diseccionamos en diciembre, ¿qué es? ¿No van a estar? Yo voy a estar. Pero su examen, ¿cuándo es? 4. ¿En diciembre? ¿4 de diciembre? Empieza el 4 de diciembre. Imposible. Sí, empieza el 4. Es imposible. Bueno, y al 5 empieza. Vamos a ver que el tronco celíaco va a estar rodeado de varios nerviositos. A eso se llama ¿qué? Plexo ¿qué? Celíaco. Ese plexo celíaco tiene ¿qué? Nervios de función ¿qué? Simpática, parasimpática. La simpática viene mediante el tronco simpático, la parasimpática viene mediante los nervios vagos, derecho e izquierdo. Y todos se englomeran aquí, formando ¿qué? El plexo ¿qué? Celíaco, rodeando ¿qué? Al tronco celíaco. Los nervios normalmente rodean ¿qué? Las arterias, por eso describen ¿qué? Nervios ¿qué? Periarteriales. Rodean las arterias y bueno, mediante las arterias, en este caso mediante la arteria hepática propia, la inervación para hígado va a llegar mediante ese camino. ¿Qué? Son vías biliares. ¿Qué vamos a decir de la vía biliar? Vamos a ver que del hígado salen ¿qué? Conductos. ¿Como cuál? ¿El conducto qué? ¿Hepático qué? Izquierdo y derecho. Esos conductos ya van a formar ¿qué? El conducto ¿qué? Hepático ¿qué? Común. ¿Conducto qué? ¿Hepático qué? Izquierdo. ¿Conducto qué? ¿Hepático qué? Derecho. ¿Qué forma? El conducto hepático qué? Común. Bueno, ese conducto hepático común desciende y se une ¿con qué? Con el conducto qué? Cístico. Pero vamos a ver que ese conducto cístico viene de dónde. Es una continuación de qué? De la vesícula ¿qué? Biliar. ¿Y esta vesícula biliar qué tiene? La primera parte, ¿no? La parte ¿qué? Más anterior, ¿qué se llama? Fondo de la vesícula ¿qué? Biliar. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho? Que se relaciona con el borde inferior del hígado para formar el desmotador de la vesícula ¿qué? Nos vamos al sentido posterior y ¿qué encontramos? El cuerpo de la vesícula biliar. ¿Ya? Que tiene dos caras, una cara inferior y una cara superior. La cara superior se relaciona con ¿qué? Con la cara visceral formando ¿qué? La voz de la vesícula biliar. Muy bien. Luego tenemos la parte estrecha. Esa parte estrecha, ¿qué se va a llamar? Cuello de la vesícula ¿qué? Cuello. Vamos a decir que es la porción que estrecha, es lo que se continúa aquí al cuerpo. Y esta se va a continuar con el conducto que cístico. ¿Ya? Así que esas partes tienen esa vesícula biliar. Fondo, cuerpo, cuerpo. Fondo, cuerpo. Bueno,
Ese conducto cístico se une al conducto que hepático. ¿Cómo uniforma qué? ¿El conducto qué? ¿Conducto qué? Colédoco. Según las últimas ediciones de los libros de anatomía está como conducto qué? Biliar. Conducto biliar, conducto colédoco o solamente conducto es lo mismo para mí. Este conducto colédoco, dependiendo de su relación, lo podemos dividir en porciones. Si se encuentra ¿qué? Superior al duodeno, ¿qué se llama? Porción ¿qué? Supraduodenal. Si se encuentra detrás del duodeno, ¿qué se llama? Porción ¿qué? Retro ¿qué? Duodenal. Al páncreas, a la cabeza del páncreas está ingresando posteriormente. Por ende, esta va a ser su porción ¿qué? Retro ¿qué? Pancreática. Luego va a tener su porción dentro de la cabeza del páncreas, que va a ser su porción ¿qué? Intrapancreática. Esas 4 porciones tienen ese duodeno, ese conducto ¿qué? ¿Lo hemos visto? No. Vamos a buscar. No vamos a decir. Vamos a ver que el conducto ¿qué? Colédoco se une con ¿qué? Con el conducto ¿qué? Conducto ¿qué? Pancreático ¿qué? Principal. Conducto de Wilson. ¿Y forman qué? La ampolla ¿qué? ¿Conducto qué? Esto es que ampolla. ¿Impacto qué? Pancreático o ampolla de qué? De Barton, ¿no? Los conductos colédoco y conducto pancreático principal forman la ampolla de Barton también. ¿Y qué dijimos? Por esta vía, ¿qué contenido viene? ¿No? ¿Qué viene por aquí qué? Bilis, ¿no? ¿Por aquí qué viene? Por aquí viene el jugo ¿qué? Pancreático. Si no la ampolla hepatopancreática, ¿qué va a tener? Hemos dicho. Bilis más que jugo ¿qué? Pancreático. Eso va a tener, ¿no? La ampolla hepatopancreática. Ahora ese contenido tiene que pasar ¿dónde? A segunda porción del duodeno. Al lumen de la segunda porción del duodeno. ¿Y por dónde va a pasar? Por un orificio. Papilar ¿Ese orificio mayor. qué se llama? El orificio de la papila duodenal. Ya lo hemos pinchado, ¿no? Hemos pinchado como papila duodenal mayor, hemos pinchado como orificio de la papila duodenal mayor. Que cada detalle tiene su descripción. No es igual, no es igual. No. Gracias. Normalmente, el conducto ¿qué? Colédoco se une con el conducto pancreático principal. ¿Por qué digo normalmente? En algunos casos no se forma la ampolla, solamente se forma ¿qué? Un conducto común. Pero en algunos casos ni se une. Y cada conducto colédoco, conducto pancreático principal, terminan por separado. Y esa papila duodenal mayor, ¿qué va a tener? Dos orificios. Dos papilares. ¿Ya? No, dos orificios, ¿no? Dos orificios. ¿Ya? Así que, dependiendo de la literatura, dependiendo del preparado, vamos a encontrar algunas variantes anatómicas. Ojo, estoy diciendo variantes, ¿no? No es nada de Ahora, vamos a ver que cada conducto, su contenido tiene que estar regulado, ¿no? No puede pasar solamente bilis o jugo pancreático, eso ya depende, ¿no? Bueno, vamos a ver que el conducto ¿qué? Colédoco tiene su esfínter. Este va a ser ¿qué? El esfínter del conducto ¿qué? Colédoco. El conducto pancreático principal también tiene su esfínter. Esfínter del conducto pancreático ¿qué? Principal. Y la ampolla hepatopancreática, o la ampolla de Baker, también tiene su esfínter. ¿Qué se va a llamar? Esfínter de la ampolla hepatopancreática o esfínter de qué? De Odin. Los clásicos describen esfínter de Odin. Y bueno, vamos a ver que esos esfínteres, ¿qué hacen? ¿Qué hace un esfínter?
segunda paso de la estructura, que tiene que ir en sentido ¿qué? Anterógrado. El contenido va a ir en sentido anterógrado, no puede ir en sentido retrógrado. Y eso hace el esfínter. Permite que el contenido vaya en sentido anterógrado. Tiene que ser normal. En algunos casos el colédoco es pequeño. ¿Por qué? Porque el conducto ¿qué? Cístico se une más inferiormente. Eso va a depender. Es una variante anatómica que se puede encontrar si se puede. ¿Ok? ¿Cómo te has llegado? La vía biliar. Ahí tenemos. ¿Qué es esto? ¿La arteria qué? ¿Hepática qué? La arteria hepática propia, arteria hepática propia, ¿es rama de qué? De la arteria ¿qué? Hepática ¿qué? Común. La arteria hepática propia forma parte de la triada portal en una posición anterior izquierdo. Antes de terminar esta arteria a nivel del porte hepático, antes de ingresar, se dividen en su ramo ¿qué? Izquierdo y derecho. Y de su ramo derecho están haciendo ¿qué? La arteria ¿qué? Cística. La arteria cística y sigue a ¿qué? Parte del conducto ¿qué? En este caso conducto cístico y vesícula biliar. Porque se va a dividir en un ramo ¿qué? Inferior, en un ramo ¿qué? Superior, para llegar ¿qué? Cara anterior, cara inferior y cara superior de vesícula ¿qué? Biliar, ¿no? Vamos a ver que el conducto hepático común y conducto ¿qué? Hepático derecho izquierdo están indicados por ramos de la arteria ¿qué? Hepática, los ramos derecho e izquierdo ¿qué? De la arteria hepática ¿qué? No. El conducto colédoco está indicado por ramos que vienen de la arteria, directamente de la arteria ¿qué? Hepática ¿qué? No. El conducto colédoco ya, en este caso ¿qué? Inferiormente está indicado por ramos de ¿qué? De la arteria pancreático duodenal superior, posterior, en este caso. Algo que vamos a ver que es importante es el famoso ¿qué? Triángulo de Calot, triángulo de Pedro Calot, o según Keimur, el triángulo ¿qué? Hepatocístico, ¿no? Un triángulo, ¿cuántos lados tiene un dicho? 3. Muy. Un lado, un borde va a estar formado por ¿qué? Por el conducto ¿qué? Hepático ¿qué? Común. Podemos decir el borde ¿qué? Derecho. No, en este caso, borde ¿qué? Por lado ¿qué? Izquierdo. El lado derecho va a estar formado por ¿qué? Por el conducto ¿qué? Sí. Borde ¿qué? Por lado ¿qué? Derecho, ¿no? Y podemos decir que la base va a estar formada ¿cómo? ¿Cómo va a estar formada la base? La base va a estar formada, ¿qué hemos dicho? Por, podemos decir que la cara visceral de ¿qué? Del hígado o el porta hepático. Los clásicos describen el porte hepático, la porción derecha del porte hepático. Ahora, ¿cómo delimitamos el triángulo de Pedro Calot? Borde derecho, lado derecho, conducto ¿qué? Cístico. Lado izquierdo, conducto hepático ¿qué? La base de ese triángulo, cara visceral del hígado o porta hepático. No estoy hablando de conducto hepático derecho, no estoy hablando de conducto hepático izquierdo, no estoy hablando de conducto colédoco que nada que ver en este triángulo, por si acaso. Estamos escribiendo nombres propios, nombres que nada que ver con los demás conductos, ¿no?
Y bueno, ¿cuál es el fin? Vamos a ver que en cirugía, ya, como no está pintadito, ¿no? Quiere decir, conducto, coledo, ojo, arteria hepática pro, azul, vena. No es así, ¿no? Es diferente. ¿Ya? El objetivo de esto es que encontrar que a la arteria cística que se encuentra en la parte central de ese triángulo. Ahí está la arteria cística. ¿Ya? Ese es el objetivo, encontrar que a la arteria cística. La arteria que existe. ¿Ya? Porque en una operación de vesícula, ¿qué se hace? ¿Ya? En este caso, dependiendo, ¿no? Si se extrae esa vesícula, tiene que ligarse las arterias que llegan a esa vesícula. ¿Y qué arteria tiene que ligarse? ¿La arteria qué? Cística. Así que esa arteria cística tiene que estar ligada. Bueno, a veces no se encuentra. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buscamos ¿qué? Estos conductos, ¿no? ¿Conducto qué? Cístico. Conducto cístico. ¿Conducto qué? Hepático común. Bueno, ahí tenemos la cara visceral del hígado y en la parte media ¿qué? La arteria qué? Cística. Es el fin, encontrar a la arteria cística, porque tenemos que ligarlo y así para que no se produzca ninguna hemorragia, ¿no? Y bueno, la arteria cística que hemos hecho, normalmente es ramo de qué? ¿Del ramo qué? ¿Derecho de qué? ¿De la arteria hepática qué? Normalmente esas tendrían que ser. Esa característica va a tener, ¿no? Ok. ¿No? Pueden hacer la... Bueno, siguiente. Bueno, si en el examen físico ustedes se encuentran que posiblemente sea un problema, una patología de vesícula biliar, ¿qué es lo que se tiene que pedir? Lo primero que se pide en patología de vesícula biliar es ecografía. Eso van a ver en histología, van a ver en fisiopatología, medicina interna, gastroenterología, van a ver que lo primero que se pide que es para ver si es posible que esté afectando esa línea. Dolor típico. La colecistitis es a nivel de qué? ¿Por debajo de qué? ¿Del borde de qué? En algunos casos que el dolor migra hasta la región escapular derecha. Puede migrar. ¿Señor? Tenemos que darlo. Páncreas, vaso. Páncreas. Vamos a ver que el páncreas se encuentra ¿dónde? Entre el duodeno y vaso. Este páncreas tiene que porciones, o partes, como quieran llamarlo. Vamos a ver que lo primero que encontramos que es del lado derecho al lado izquierdo ¿qué? La cabeza. ¿Cabeza de qué? De páncreas. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo encontramos? Es la que está rodeado por el duodeno. Si está rodeado por el duodeno, esa porción pancreática, ¿qué es? Cabeza. No debe perderse, ¿no? Bueno, tiene ángulos, tiene el ángulo ¿qué? Supero derecho, el ángulo supero izquierdo, el ángulo infero ¿qué? Derecho, y del ángulo ¿qué? Infero izquierdo nace ¿qué? Encontramos ¿qué? El proceso ¿qué? Unciforme de la cabeza de páncreas. En este caso, ángulo infero izquierdo, cabeza de páncreas. Ahí encontramos a ese proceso unciforme de la cabeza de páncreas. ¿Ok? ¿Qué más? Luego, hacia el lado izquierdo, ¿qué encontramos? La ¿cuál fue? El cuello. ¿El cuello de qué? El páncreas. Es la porción estrecha de ese páncreas. ¿Por qué es estrecho? Porque la primera porción del duodeno, más los vasos que mesentéricos superiores, lo presionan a esa porción del páncreas y forman ¿qué? Ese cuello del páncreas. ¿Cómo lo delimitamos posteriormente? ¿Por qué? Por un surco. Por el surco de la vena mesentérica superior y el surco de la vena que porta el páncreas. ¿Por qué hemos dicho? ¿Dónde se forma la vena porta el páncreas? En la cara posterior del cuello del páncreas. Ahí encontramos que dos surcos, ¿no?
les hemos pinchado. Si se encuentra la hojita en posición inferior, ¿qué va a hacer? El surco ¿qué? De la vena ¿qué? Mesenterio ¿qué? Superior. Y si pinchamos más superiormente, ¿qué va a hacer? Hemos dicho. El surco ¿qué? De la vena ¿qué? Porta ¿qué? Hepática. Eso es lo que hemos, ¿no? Gracias. Luego nos vamos ¿qué? Al cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Cuerpo qué? Vale. El cuerpo tiene que tres caras, una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior. Tiene tres bordes, un borde superior, un borde anterior, un borde ¿qué? Posterior. Pero ¿qué hemos visto? Que en la cara posterior ¿qué encontramos? Surcos, hemos visto, ¿no? Surcos ¿qué? Para la arteria y vena ¿qué? En prácticas no les empezamos a pinchar, ¿no? En la cara posterior del cuerpo del páncreas encontramos dos surcos. Un surco, ¿ya? Por donde va a pasar que la arteria esplénica, y otro surco por donde pasa que la vena esplénica. Son característicos de qué? Del cuerpo del páncreas, en su cara posterior, por si acaso. Pero, ¿cómo delimitamos el cuerpo de qué? De la cola, hemos dicho. ¿Cómo vamos a delimitar? ¿Qué hemos dicho en práctica? ¿Qué hemos dicho? Con la escotadora, ¿no? En la cara posterior de qué? Del cuerpo del páncreas, ¿qué encontramos? El surco de la arteria esplénica y el surco de la vena que esplénica. Que esos surcos van a ir a cara anterior de qué? De páncreas. Y en el momento que van de cara posterior a cara anterior, se forma ¿qué? Un pequeño ¿qué? Surco, una escotadora. ¿Qué se llama? Escotadora surco de qué? De los vasos ¿qué? Esplénicos. ¿Por qué digo vasos? Porque ahí va a estar ¿qué? La arteria y la vena. ¿Ya? Y esa es mi referencia anatómica. Y yo voy a decir que hacia el lado derecho del escotador, del surco de qué? De los vasos esplénicos, ¿qué encontramos? Cuerpo del páncreas. Hacia el lado ¿qué? Izquierdo, en relación a la escotadura, al surco de los vasos esplénicos, ¿qué encontramos? La cola de qué? Esa es mi referencia. Cuello, ya sabemos, posición estrecha, nos vamos posteriormente surco, ¿no? Cabeza, ¿cómo nos relacionamos? Porque está rodeado por qué? Con ese budín, ¿no? Así que, es ¿no? Y la cola, vamos a ver que se relaciona con el ilion del vaso. Se inserta. ¿Mediante qué? Mediante el ligamento ¿qué? Pancreático ¿qué? ¿No? Bueno, el páncreas es un órgano que dice mixto, ¿no? ¿Por qué mixto? Porque tiene ¿qué? Función ¿qué? Exócrina y endócrina. Endócrina libera hormonas. Exócrina, porque va a liberar ¿qué? Tubo ¿qué? Pancreas, enzimas. Pero toda glándula que exócrina tiene que su conducto. Y bueno, ¿el páncreas no tiene su conductor? Sí. ¿Este es el conducto qué? Conducto pancreático. En las últimas ediciones está solamente como conducto pancreático. La literatura también lo describe como conducto ¿qué? Pancreático ¿qué? Principal o conducto de qué? De luz, ¿no? Y bueno, ¿dónde inicia? ¿A nivel de qué? De la cola de qué? El páncreas. Va en sentido inferior y medial, pasando por el cuerpo, llegando al cuello, forma una pequeña escotadora y va a ir por la cabeza del páncreas, se va a unir con, ¿qué? Con el conducto ¿qué? Colédoco, forma la ampolla hepato-pancreática y esa ampolla tiene el contenido de la ampolla hepato-pancreática, que es tubo pancreático y bilis, tiene que terminar ¿dónde? En el lumen de la segunda porción y termina mediante ¿qué? Mediante el orificio de la papila duodenal ¿qué? Mayor, ¿no? Pero no es el único conducto pancreático, ¿no? Hay también este. Este es el conducto pancreático ¿qué? Conducto pancreático ¿qué? O conducto de ¿qué dice la literatura? Este conducto puede nacer a nivel del cuello o puede nacer del conducto pancreático que principal también a nivel del cuello. Esta va a ir ascendiendo y bueno,
tienen que llegar, ¿no?, a segunda porción del duodeno, al lumen de la segunda porción del duodeno. Tiene que llegar su contenido, su jugo pancreático. Y va a llegar mediante ¿qué? Mediante la papila duodenal ¿qué? Menor. Así que la papila duodenal menor se relaciona con ¿qué? Con el conducto ¿qué? Pancreático accesorio, conducto Santorini. Y bueno, la papila duodenal ¿qué? Mayor se relaciona, como describen algunos autores, ¿con qué? Con el la ampolla ¿qué? Hepato, la ampolla ¿qué? De hepato, ¿no? ¿Qué más? Pan. Disigado, claro. Vamos a ver que tiene varias fuentes de disigación. Recordemos que cabeza de páncreas es disigado por qué? Por las arterias ¿qué? Por las arterias pancreático-duodenal. Hemos dicho que la arteria ¿qué? Gastroduodenal. ¿Arteria qué? Gastroduodenal. ¿Nace de qué? De la arteria ¿qué? Hepática ¿qué? Común. La arteria gastroduodenal tiene ¿qué? Un ramo ¿qué? Colateral y dos ramos ¿qué? Dos ramos ¿qué? Terminales. Su único ramo colateral va a ser ¿qué? La arteria ¿qué? Pancreático-duodenal superior ¿qué? Posterior. Que va a llegar ¿qué? La cara posterior de cabeza de páncreas y duodeno. También va ¿qué? Van a tomar con qué? Con el ramo ¿qué? Posterior de la arteria pancreático-duodenal inferior, que es el ramo de la arteria mesentérica ¿qué? Superior, ¿no? Ok. Su otro ramo terminal, no, el otro ramo terminal de la arteria gastroduodenal, ¿cuál va a ser? La arteria pancreático-duodenal superior anterior, nombre completo, ¿no? Pero no nos sirve. Vamos a ver que va a llegar ¿qué? Cara anterior de cabeza de páncreas y duodeno. Ahí lo están viendo, esta es. ¿Ya? Y como ven, se están anastomosando con qué? Con el ramo ¿qué? Anterior de la arteria ¿qué? Pancreática ¿qué? Duodenal ¿qué? Inferior, que es ramo de la arteria mesentérica ¿qué? Superior. Así que esas arterias pancreático, duodenal, superior, posterior, superior, anterior, y digan ¿qué? Cabeza de páncreas. El ramo ¿qué? Anterior de la arteria pancreático duodenal más el ramo ¿qué? Posterior de la arteria pancreático duodenal inferior, y digan cabeza de páncreas. Ahí está la indicación, cabeza. Arteria ¿qué? Esplénica. Arteria esplénica es un ramo de qué? De la arteria ¿qué? Del tronco ¿qué? Ciliaco. Es un ramo ¿qué? Que nace hacia el lado ¿qué? Izquierdo, ¿no? En su recorrido por el páncreas va a dar ramitos. Esos son los ramos ¿qué? Esos son los ramos ¿qué? Pancreáticos. Uno de esos, dice la literatura, es de mayor calibre. Y normalmente es uno de los primeros. Y ese ramito es ¿qué? La arteria ¿qué? Dorsal de ¿qué? Del páncreas. Esa arteria dorsal del páncreas, como ves, se divide en su ramo ¿qué? Izquierdo y derecho, para llegar tanto cuello como, en este caso ¿qué? Cuerpo del páncreas. Por aquí está viendo ¿qué? La arteria ¿qué? Pancreática ¿qué? Mayor, o arteria pancreática ¿qué? Magna. ¿Ya? Esa arteria pancreática mayor o arteria pancreática magna, como ven, nace de ¿qué? De la arteria mesentérica ¿qué? Superior. Como ven, va a ir por la parte inferior de cabeza de páncreas y sigue a cabeza y cola del páncreas. Arteria pancreático duodenal superior, posterior. Arteria pancreático duodenal superior, anterior. Ramo anterior y ramo posterior de la arteria pancreático duodenal inferior. Arteria dorsal del páncreas, arteria pancreática magna, ramos pancreáticos. ¿Son parte de qué? De la irrigación de qué? Del páncreas, sí. ¿Nacen de un mismo origen? No. Vista posterior de la arteria pancreático duodenal superior posterior, anastomosándose con el ramo posterior de la arteria pancreático duodenal inferior.
Vamos a ver que el drenaje venoso del páncreas va a estar en a nivel de la cabeza por la vena que pancreato-duodenal superior que anterior, mediante un tronco común se une con la vena gastromental que derecha y termina mediante un tronco común a nivel de la vena que mesentérica que su. El ramo que anterior y posterior ya va a terminar directamente en la vena mesentérica que su. Las venas pancreáticas superiormente terminan donde? En la vena que isquemia. ¿Ya? Es parte del drenaje de qué? De páncreas, y vamos a ver que va a tener esa característica también, ¿no? Vamos a ver que los nódulos linfáticos ya van a drenar ¿dónde? A los nódulos linfáticos que celíacos. Ahí drenan. ¿Ya? Lo que no se absorbe a nivel de qué? De las venas, ya absorbe qué? La parte linfática. Esa parte linfática va a terminar a nivel de los nódulos linfáticos que celíacos. La inervación del páncreas va a dar por el qué? Por el plexo que celíaco. Mucho que rodeando al tronco celíaco encontramos que un conglomerado de nervios formando un plexo que se llama plexo celíaco. Ese plexo celíaco va a estar aportado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Las simpáticas vienen de qué? Mucho del tronco que simpático. Las parasimpáticas vienen del nervio vago que izquierdo y derecho. Mediante sus nervios periarteriales que van a rodear que a la arteria esplénica y a la arteria pancreato-duodenal superior que posterior van a inervar que lo que es tanto la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas, ¿no? Dolor típico de pancreatitis, dolor en la parte anterior, pared anterior y en la parte dorsal. Dolor dicen que en cinturón, dolor típico de pancreatitis. Vaso. Vaso. Vamos a ver que el vaso se perfora al cuadrante inferior que izquierdo. Si quieren posiciones, se refleja donde al hipocondrio que izquierdo. En cavidad abdominal, ¿dónde lo encontramos? En el espacio que es subfrénico que izquierdo. Vamos a ver que el vaso es un órgano que linfoide. Es el órgano linfoide mayor de todos. Parte de su función que es almacenamiento de sangre. Por eso es que un órgano friable, es decir, que fácilmente que sangra. Bueno, ahí lo vamos a encontrar. ¿Qué más vamos a decir? Tiene caras, tiene 4 caras. La literatura dice que tiene 4 caras directamente. O la literatura dice que tiene una cara diafragmática, una cara visceral, que esta cara se divide ¿qué? En áreas, como están viendo ahí. Bueno, tiene 4 caras. Esta es la cara ¿qué? Diafragmática. Esta cara diafragmática se va a relacionar con ¿qué? Mediante el músculo diafragma con las costillas, con parte de la capacidad costal ¿qué? Izquierda. Más que todo se relaciona con ¿qué? Con la costilla décima. También se relaciona con la costilla novena y con la costilla onceava. Bien. Ok. Vamos a ver que este páncreas, perdón, este vaso, no va a ser la única relación. También va a tener relación con ¿qué? Con el estómago. Y de ahí viene su nombre, ¿qué? Cara ¿qué? Gástrica. La cara gástrica, aparte de relacionarse con el estómago, presenta ¿qué? Un detalle anatómico conocido como ¿qué? Como hilo del vaso. El hilo del vaso, ¿dónde se encuentra? En la cara gástrica del vaso. Los clásicos dicen que este hilo del vaso son entre 6 a 8 fositas interconectadas formando ¿qué? El hilo del vaso. Por donde entrarán ¿qué? Las arterias, las ramas de la arteria que esplénica, por donde saldrán ¿qué? Las afluentes de ¿qué? De la vena que esplénica. ¿Okay? Esta va a ser ¿qué? La cara ¿qué? Renal. ¿Se relaciona con qué? Con el riñón ¿qué? Izquierdo. Esta va a ser la cara ¿qué? Cólica. ¿Qué se relaciona con qué? Con la flexura cólica ¿qué? Izquierda, y por su relación con el vaso se llama ¿qué? Esa flexura
flexura que, o ángulo que, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué. Vamos a encontrar que bordes. ¿Cuántos bordes tiene el vaso? 3, ¿no? Este va a ser ¿qué? ¿El borde qué? Superior o borde qué? Dentado. ¿Por qué dentado? Porque tiene ¿qué? Fisuras, ¿ya? Antes de pintar eso más fisuras. Vamos a ver que este es el borde superior o borde qué? Dentado. Delimita qué? La cara qué? Gástrica de la cara qué? Diafragmática. Este va a ser el borde qué? Borde qué? Inferior de qué? Del vaso. ¿Qué va a delimitar? Cara renal de cara qué? Diafragmática. ¿No? Más. ¿No? Esta va a ser ¿qué? El borde qué? Borde qué? Medial, no es tu medio, porque la expresión medial ahora. Que va a delimitar la cara gástrica de la cara qué? Renal. Bueno, el extremo posterior de qué? Del vaso va a ser ¿qué? El vértice. Es el vértice del vaso. Porque al vaso lo comparan ¿qué? Como una pirámide. Con su base anterior, su vértice ¿qué? Posterior. Por eso hemos dicho que el vértice del vaso ¿qué es? Es el extremo ¿qué? Posterior de ¿qué? Del vaso. Y el extremo anterior, ¿qué va a ser? La base. Esa base del vaso se relaciona con ¿qué? Con la flexura cónica ¿qué? Izquierda, formando ¿qué? La cara ¿qué? Cara ¿qué? Cólica. Esta cara cólica va a estar rodeada por ángulos basales, va a estar rodeada por segmentos. Vamos por este. Este va a ser ¿qué? El ángulo ¿qué? Basal ¿qué? ¿Rodea qué? A la cara cólica. Rodea a la base del vaso. Este va a ser ¿qué? El ángulo ¿qué? Basal ¿qué? Medial. ¿Ya? ¿Qué vamos a decir? También rodea ¿qué? El contorno del área ¿qué? Cónica. Ahí lo vamos a encontrar. Ahí está. Y bueno, este va a ser el ángulo ¿qué? Basal ¿qué? Posterior. Wow. Rodea ¿qué? Forma parte del contorno de ¿qué? De esa cara cólica, de esa base del vaso. Y bueno, estos ángulos van a estar unidos ¿por qué? Por segmentos. Y a la vez estos segmentos dividen a esa cara cólica con las demás caras. Este va a ser ¿qué? Es el primer segmento de ¿qué? De vaso. ¿Qué hace? Delimita ¿qué? La cara cólica de la cara ¿qué? Diafragma. Esta va a ser ¿qué? La cara ¿qué? No, el segmento ¿qué? El segundo segmento de ¿qué? Del vaso. ¿Qué va a delimitar? ¿Qué va a dividir? La cara cólica de la cara ¿qué? Renal. Y bueno, ¿qué? Este va a ser ¿qué? El tercer segmento de ¿qué? Del vaso. ¿Qué va a delimitar? La cara ¿qué? Cólica de la cara ¿qué? Gástrica. ¿Ya? Esa característica va a tener, ¿no? Bueno, vamos a ver que el vaso va a estar desligado, ¿por qué? Por la arteria ¿qué? Esplénica. Recordemos que la arteria esplénica es un ramo de ¿qué? Del tronco ¿qué? Ciliar. Es el ramo ¿qué? Izquierdo del tronco ciliar. La arteria esplénica, ¿ya? En su recorrido pasa mucho ¿qué? Por detrás de ¿dónde? Del cuerpo del páncreas, ¿ya? Y luego bordea ¿qué? En este caso ¿qué? El borde superior del páncreas para ir a su cara anterior. Y cuando va a su cara anterior, ¿ya? Forma ¿qué? Un surco, el surco de los vasos esplénicos, que es el límite ¿qué? Entre cuerpo y cólera, ¿no? Y bueno, luego esa arteria ¿qué? Esplénica se divide ¿qué? En su ramo ¿qué? Inferior, en su ramo ¿qué? Superior de la arteria esplénica. Y bueno, ¿qué vamos a decir? El ramo inferior van a ser ¿qué? La arteria ¿qué? Gastromental ¿qué? Izquierda. Esa arteria gastromental izquierda que va a llegar ¿qué? Parte de curvatura ¿qué? Mayor del estómago, va a ser así, pero claro. Del ramo superior, ¿qué van a hacer? Las arterias ¿qué? Gástricas cortas, que van a ir a la cara posterior de ¿qué? Del condus ¿qué? Gástrico y llegando ¿qué? Este fondo del estómago.
Ahora, el ramo que inferior, el ramo superior, se vuelven a dividir en 2 o 3 ramos. Estaríamos hablando de que 4 o 6 ramos que nacen de estos ramos superior e inferior de la piel esplénica. Estos 6 o 4 ramos ingresan por el hilo del vaso. Esos ramos van a ingresar por el hilo del vaso para darle su irrigación correspondiente a ese vaso, ¿no? Bueno, ya tenemos que la tierra que esplénica, ¿no? Ramo de qué? De tronco seco. Y bueno, ahí tenemos su ramo que inferior, su ramo superior, que luego se van a volver a dividir en sus ramos entre 2 a 3 para ingresar por el hilo del vaso para y llegar, en este caso, ¿qué? Al vaso como tiene que ser, ¿no? Y luego, ya está, ¿no? Vamos a pedir. Para el posterior. Hasta la próxima semana. La luz, por favor.